Daniel, Mercer. Lo sabemos. Ahora queremos saber a quién más le pagabas. Vamos a llegar a todos. La sierra de Tapalpa guardaba sus secretos entre brumas perpetuas y cañadas, donde el eco de los disparos tardaba segundos en morir, como si las montañas mismas se negaran a olvidar cada muerte que había manchado aquella tierra desde que el cártel Jalisco Nueva Generación la convirtió en su santuario inexpugnable. Era la madrugada del operativo más ambicioso que las Fuerzas Especiales Mexicanas habían emprendido en años, una misión cuyo objetivo no era un capo cualquiera, sino algo mucho más perturbador para la arquitectura del narcotráfico internacional. Un exagente de la DEA que había vendido su alma y sus 25 años de experiencia al mejor postor. Paul Campo, el hombre que alguna vez dirigió las operaciones financieras de la agencia antidrogas más poderosa del mundo, dormía aquella noche en un complejo de cabañas rodeado por 200 sicarios armados hasta los dientes. Los helicópteros Black Hawk cortaron el silencio de las 3 de la madrugada como cuchillas sobre terciopelo negro, sus rotores batiendo el aire frío de las montañas jaliscienses mientras descendían hacia coordenadas que la inteligencia militar había verificado durante meses de infiltración paciente. El Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales había movilizado a sus mejores elementos para esta cacería, hombres entrenados en las selvas de Chiapas y los desiertos de Sonora, veteranos de innumerables enfrentamientos contra células del CJNG, que habían aprendido a respetar la letalidad de un enemigo que no reconocía reglas de combate. Lo que ninguno de ellos sabía con certeza era que la persona que buscaban capturar conocía cada protocolo, cada táctica, cada debilidad de las fuerzas que ahora lo perseguían, porque él mismo había ayudado a diseñarlas durante sus décadas al servicio de Estados Unidos. La información que había llevado al GAFE hasta aquellas montañas provenía de una fuente improbable. Un informante que se había infiltrado en el círculo financiero del CJNG haciéndose pasar por lavador de dinero dispuesto a mover millones mediante criptomonedas. Durante meses, ese fantasma había grabado conversaciones donde Paul Campo se jactaba de su experiencia en la DEA, ofreciendo sus servicios como estratega para el cártel que él mismo había perseguido durante años. Las grabaciones revelaban un hombre sin escrúpulos que discutía rutas de lavado de dinero, adquisición de armamento militar incluyendo lanzagranadas y rifles M4, y técnicas para evadir la vigilancia de sus excompañeros. Cada palabra pronunciada por Campo era una traición que resonaba en los pasillos de Washington y en las oficinas de la DEA, donde su fotografía aún colgaba entre los agentes distinguidos. El complejo donde se refugiaba el exagente no era una simple casa de seguridad, sino un pequeño fortín construido en las faldas del cerro conocido localmente como La Corona, donde el CJNG había establecido uno de sus centros de mando regional. Las cabañas de lujo contrastaban con los nidos de ametralladoras camuflados entre la vegetación, con los búnkeres excavados en la roca volcánica, con los depósitos de armas que contenían arsenal suficiente para sostener un pequeño ejército durante semanas de sitio. Los sicarios que custodiaban el perímetro pertenecían al grupo élite conocido como Delta, hombres reclutados de fuerzas especiales desertoras y entrenados en campos clandestinos dispersos por las sierras de Jalisco, Colima y Michoacán. Su lealtad estaba garantizada por salarios que triplicaban lo que cualquier institución gubernamental podía ofrecer. La primera ráfaga de disparos rasgó la noche cuando un halcón apostado en el camino de acceso detectó las luces de navegación de los helicópteros aproximándose desde el valle de Ameca. El radio crepitó con alertas que activaron protocolos de defensa ensayados decenas de veces, transformando el complejo de cabañas en una fortaleza erizada de cañones que apuntaban hacia el cielo nocturno. Los sicarios tomaron posiciones con la disciplina de quienes saben que su supervivencia depende de cada segundo de ventaja sobre el enemigo. Paul Campo fue despertado por su escolta personal y conducido hacia un túnel de escape que conectaba la cabaña principal con una salida oculta a kilómetros de distancia, una ruta que el propio exagente había sugerido construir basándose en las estrategias de fuga que había estudiado durante su carrera, persiguiendo a los capos más escurridizos del continente. Los primeros elementos del GAFE descendieron mediante fast rope sobre claros previamente identificados, mediante reconocimiento satelital, sus botas tocando tierra mientras las balas trazadoras iluminaban la oscuridad como luciérnagas mortales.
El enfrentamiento inicial se concentró en el perímetro norte del complejo, donde los sicarios habían establecido su línea defensiva más sólida, aprovechando formaciones rocosas que ofrecían cobertura natural contra fuego aéreo. Los soldados avanzaron bajo una lluvia de proyectiles que alcanzó a derribar uno de los helicópteros de apoyo, cuya cola fue destrozada por impactos de calibre 50, que provenían de una posición elevada que la inteligencia no había detectado. 8 militares murieron en ese primer intercambio, sus cuerpos quedando dispersos entre la maleza, mientras sus compañeros continuaban el avance hacia los edificios donde se ocultaba el objetivo. El combate se extendió durante horas que parecieron días para quienes lo vivieron desde ambos lados de las trincheras improvisadas. Los sicarios del CJNG defendían cada metro de terreno con la ferocidad de quienes sabían que la captura significaba décadas en prisiones de máxima seguridad o extradición hacia Estados Unidos, donde les esperaban condenas perpetuas. Los soldados del GAFE respondían con precisión quirúrgica, eliminando posiciones enemigas una a una mientras el amanecer comenzaba a pintar de naranja las cumbres de la Sierra Madre del Sur. Los helicópteros artillados sobrevolaban el campo de batalla descargando ráfagas de minigun sobre cualquier movimiento detectado fuera de las posiciones amigas, convirtiendo vehículos blindados artesanalmente en chatarra humeante. El olor a pólvora y a carne quemada impregnaba el aire de montaña. La cabaña donde había dormido Paul Campo fue alcanzada por fuego de mortero que derrumbó parte del techo, revelando un interior equipado con tecnología de comunicaciones que rivalizaba con centros de mando militares profesionales. Pantallas que mostraban cotizaciones de criptomonedas, mapas de rutas de trasiego, fotografías de agentes de la DEA todavía en activo, cuyos nombres aparecían junto a cifras que indicaban cuánto costaría comprar su lealtad. Los soldados que aseguraron la estructura encontraron evidencia de la magnitud de la traición que habían venido a castigar, documentos que detallaban operaciones de lavado por cientos de millones de dólares, contratos de suministro de armas que conectaban al CJNG con traficantes en Texas y Arizona, listas de informantes que el cártel había neutralizado gracias a información filtrada por el exagente desde sus contactos todavía activos en las agencias estadounidenses. El túnel de escape por donde había huido Campo fue descubierto cuando un soldado notó marcas frescas de arrastre en el piso de tierra de un sótano parcialmente oculto por escombros. La persecución se transformó en una carrera contra el tiempo mientras equipos del GAFE se internaban en un pasadizo reforzado con vigas de acero que serpenteaba bajo la montaña durante casi 2 kilómetros. El exagente había ganado ventaja considerable, pero su edad y condición física no igualaban las de los hombres que lo perseguían. Veteranos en la plenitud de su capacidad física, entrenados específicamente para este tipo de cacerías en terreno hostil. Las linternas tácticas iluminaban paredes donde se distinguían cables de comunicación y tuberías de ventilación que indicaban el nivel de inversión que el CJNG había destinado a proteger a su activo más valioso. La salida del túnel emergía en una barranca profunda, donde esperaba un vehículo todoterreno con el motor encendido, su conductor un sicario de confianza que había recibido órdenes de evacuar al gringo sin importar el costo. Paul Campo casi alcanzó la salvación, sus dedos rozando la manija de la puerta trasera cuando una bala de precisión disparada desde 300 metros impactó el hombro del conductor, desplomándolo sobre el volante mientras el vehículo avanzaba sin control hacia un precipicio. El exagente rodó por el suelo evitando ser arrastrado, quedando expuesto en un claro donde no existía cobertura ni posibilidad de escape. Los soldados emergieron del túnel segundos después, rodeándolo con armas que apuntaban a un hombre de 61 años, cuya carrera había terminado de la forma más ignominiosa imaginable para quien alguna vez portó con orgullo la placa de la DEA. El saldo del enfrentamiento comenzó a calcularse cuando el sol ya calentaba los cuerpos que yacían dispersos por el complejo y sus alrededores. 129 muertos en total, la cifra más alta registrada en un solo operativo contra el crimen organizado en la historia reciente de México. Del lado del CJNG, 112 sicarios habían caído defendiendo a un traidor extranjero que los había convencido de que su conocimiento interno los haría invencibles. Del lado militar, 17 elementos perdieron la vida en un combate que las autoridades calificarían posteriormente como uno de los más feroces jamás documentados en las sierras del occidente mexicano. Los heridos de ambos bandos sumaban decenas más, algunos de los cuales morirían en las horas siguientes por falta de atención médica en una zona donde los hospitales más cercanos estaban a horas de distancia.
Paul Campo fue esposado y subido a un helicóptero que lo trasladaría directamente a una base militar en las afueras de Guadalajara, donde agentes del FBI y fiscales del Distrito Sur de Nueva York esperaban para iniciar el proceso de extradición más publicitado del sexenio. El hombre que había dedicado 25 años a perseguir narcotraficantes ahora enfrentaba cargos de narcoterrorismo, conspiración para distribuir narcóticos, lavado de dinero y provisión de apoyo material a una organización terrorista extranjera. Las fotografías que circularon en las horas siguientes mostraban a un individuo demacrado, con la ropa manchada de tierra y sangre ajena, la mirada perdida de quien comprende que su vida tal como la conocía había terminado para siempre en una montaña mexicana cuyo nombre probablemente nunca olvidaría. La noticia de la captura se propagó como incendio forestal por los canales de comunicación del CJNG, generando ondas de pánico en células que operaban desde Baja California hasta Quintana Roo. Si Paul Campo había sido atrapado, ¿cuánta información había compartido ya con sus captores? ¿Cuántos nombres, cuántas rutas, cuántos secretos estaban ahora comprometidos? La paranoia se instaló en los rangos medios y altos del cártel, donde todos conocían la existencia del gringo que asesoraba directamente a los lugartenientes más cercanos al Mencho. Las purgas internas comenzarían en los días siguientes, cuando cualquier sospecha de deslealtad se castigaría con ejecuciones preventivas que añadirían docenas de muertos a la cuenta ya imposible de la guerra del narco mexicana. En Washington, la conferencia de prensa donde se anunció la captura tuvo el tono sombrío que correspondía a una victoria manchada por la vergüenza institucional. El administrador de la DEA reconoció que aunque la conducta criminal de Campo había ocurrido después de su retiro, las acusaciones socavaban la confianza pública en una agencia que ya había enfrentado demasiados escándalos en años recientes. Al menos 16 agentes en la última década habían sido acusados de delitos federales que iban desde pornografía infantil hasta venta de armas a asociados de cárteles. Campo representaba el caso más grave, un hombre que había ascendido hasta las posiciones más sensibles de la agencia y que había utilizado ese conocimiento para enriquecer a los mismos enemigos contra quienes supuestamente luchaba. Las familias de los soldados caídos en el operativo recibieron la noticia con el dolor silencioso de quienes han entregado a sus hijos a una guerra que parece no tener fin ni victoria posible. 17 ataúdes envueltos en banderas mexicanas serían entregados en los días siguientes a padres, esposas e hijos que nunca comprenderían completamente por qué sus seres queridos habían muerto persiguiendo a un estadounidense corrupto en una montaña lejana. Los homenajes oficiales hablarían de heroísmo y sacrificio, pero en los hogares enlutados solo quedaría el vacío de sillas que nunca volverían a ocuparse, de voces que nunca volverían a escucharse, de futuros que habían sido cancelados por balas disparadas en defensa de un traidor que no merecía ni una gota de la sangre derramada por él. Acto 2. Las semanas posteriores a la captura de Paul Campo transformaron el panorama de la guerra contra el narcotráfico en México de maneras que pocos habían anticipado. Los interrogatorios conducidos en instalaciones militares clasificadas revelaron una red de corrupción que se extendía mucho más allá de un solo exagente jubilado, tentáculos que alcanzaban a funcionarios en activo de múltiples agencias estadounidenses y mexicanas cuya lealtad había sido comprada con dinero del CJNG. Campo cooperaba parcialmente con sus interrogadores, dosificando información que negociaba a cambio de garantías sobre las condiciones de su eventual encarcelamiento, consciente de que su conocimiento era la única moneda que le quedaba para mejorar su situación en un futuro que se anunciaba sombrío. La inteligencia extraída de los dispositivos electrónicos decomisados en el complejo de Tapalpa abrió investigaciones en 3 países simultáneamente. Las criptomonedas que Campo había ayudado a mover fueron rastreadas hasta exchanges en Singapur, paraísos fiscales en las Islas Caimán, cuentas bancarias en Andorra que contenían fondos que eventualmente regresaban a México transformados en inversiones inmobiliarias y empresas de fachada. Los fiscales del Distrito Sur de Nueva York trabajaban en coordinación con sus contrapartes mexicanos para construir casos que pudieran sostenerse en tribunales de ambos países, una tarea complicada por las diferencias en sistemas legales y por la presión política que emanaba desde múltiples direcciones. El CJNG respondió a la captura de su asesor estrella con una escalada de violencia que superó incluso sus propios estándares de brutalidad.
Narcobloqueos paralizaron carreteras en Jalisco, Guanajuato y Michoacán durante días consecutivos, vehículos incendiados obstruyendo arterias vitales mientras sicarios disparaban contra cualquier intento de las autoridades por restablecer la circulación. Mensajes amenazantes aparecieron colgados en puentes peatonales de Guadalajara, advirtiendo que por cada información que Campo compartiera con las autoridades, 10 inocentes pagarían las consecuencias. Las palabras no eran vacías. En la semana siguiente a la captura, 23 personas fueron ejecutadas en distintos puntos del estado con métodos que buscaban maximizar el terror. Los familiares de los sicarios abatidos durante el operativo enfrentaron el dilema imposible de reclamar cuerpos que las autoridades retenían como evidencia de crímenes múltiples. Muchos optaron por el silencio, temerosos de que reconocer parentesco con los caídos los convirtiera en objetivos de venganzas cruzadas entre facciones del mismo cártel que se culpaban mutuamente por el desastre de Tapalpa. Los cuerpos no reclamados fueron eventualmente enterrados en fosas comunes del Panteón Municipal de Guadalajara, marcados solo con números que correspondían a expedientes que nadie consultaría jamás. La muerte en el narcotráfico borraba identidades con la misma facilidad con que las balas borraban vidas. La prensa internacional se volcó sobre el caso Campo, con la voracidad que reservaba para los escándalos que confirmaban narrativas preestablecidas sobre la corrupción sistémica en la guerra contra las drogas. Editorialistas en Washington y Nueva York cuestionaban cuántos otros agentes en activo podrían estar vendiendo información a los cárteles que supuestamente combatían. La DEA anunció revisiones internas y nuevos protocolos de supervisión, gestos que los críticos descartaban como insuficientes ante evidencia de problemas estructurales que décadas de reformas no habían logrado resolver. El rostro de Paul Campo aparecía en portadas junto a preguntas retóricas sobre quién vigilaba a los vigilantes. Los abogados asignados para defender a Campo en el proceso estadounidense intentaron estrategias que iban desde cuestionar la legalidad de su captura en territorio mexicano hasta argumentar que su cooperación con autoridades ameritaba consideraciones especiales. Los fiscales respondían con evidencia abrumadora, horas de grabaciones donde el acusado discutía explícitamente lavado de dinero, tráfico de armas y provisión de inteligencia sensible a representantes del CJNG. Las probabilidades de absolución eran prácticamente nulas. Lo único que quedaba por determinar era cuántos años pasaría el exagente en una prisión federal y bajo qué condiciones de aislamiento para protegerlo de los múltiples enemigos que había acumulado en ambos lados de la ley. En las sierras donde se había librado el enfrentamiento, los habitantes de comunidades cercanas recogían los pedazos de vidas interrumpidas por una batalla que no habían elegido. Familias que habían huido durante los combates regresaban a casas dañadas por impactos de bala, a parcelas donde los casquillos se mezclaban con la tierra que debían sembrar para sobrevivir. Algunos encontraron cuerpos que las autoridades no habían retirado, restos de sicarios que habían muerto en posiciones alejadas del complejo principal y que ahora yacían en avanzado estado de descomposición entre la vegetación. La guerra del narco dejaba herencias que ninguna victoria militar podía borrar. El impacto en la moral del CJNG fue más profundo de lo que los análisis superficiales sugerían. La pérdida de 112 sicarios en un solo enfrentamiento representaba un golpe significativo para una organización que, pese a sus recursos, no podía reemplazar combatientes experimentados con la misma facilidad con que reemplazaba drogas decomisadas. Los sobrevivientes del Grupo Delta que habían escapado antes de que el cerco militar se cerrara completamente llevaban consigo el trauma de una derrota que cuestionaba la narrativa de invencibilidad que el cártel había cultivado durante Conco Sarabara de momente contar de mode con tale cercondo motarra le momente. Años. Si el ejército mexicano podía atacar uno de sus bastiones más protegidos y capturar a su asesor más valioso, ¿qué impedía que lo hicieran de nuevo? Las investigaciones derivadas de la información proporcionada por Campo comenzaron a producir arrestos en círculos que se creían inmunes a la persecución. Un subdirector de policía estatal en Jalisco fue detenido tras aparecer su nombre en conversaciones donde discutía rutas seguras para convoys del CJNG. Un funcionario de la Secretaría de Hacienda enfrentó cargos por facilitar el registro de empresas fantasma utilizadas para lavar dinero. Un abogado prominente de Guadalajara, cuya clientela incluía a empresarios respetables, fue vinculado a la estructura legal que protegía activos del cártel.
Cada arresto generaba nuevas investigaciones que ramificaban hacia más nombres, más cuentas, más propiedades cuyo origen legítimo nadie podía explicar. El proceso de extradición de Campos se aceleró ante la presión de Washington, que exigía juzgarlo en territorio estadounidense, donde las condenas por narcoterrorismo podían alcanzar cadena perpetua. Las autoridades mexicanas cooperaban con una disposición inusual, conscientes de que el caso representaba una oportunidad para demostrar compromiso con la lucha antinarcóticos ante un gobierno estadounidense que amenazaba con designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas con todas las tres consecuencias diplomáticas que ello implicaría. Campos se convertía así en moneda de cambio en negociaciones que excedían su persona, un peón sacrificado en tableros donde las piezas mayores jugaban partidas que él nunca había comprendido completamente. La viuda de uno de los soldados caídos en Tapalpa concedió una entrevista donde su dolor se transformaba en rabia contra un sistema que enviaba a sus mejores hombres a morir persiguiendo a traidores extranjeros, mientras los verdaderos capos permanecían intocables en sus refugios montañosos. Sus palabras resonaron en redes sociales donde el hashtag Justicia para nuestros héroes acumuló millones de interacciones en cuestión de días. El gobierno prometió compensaciones y pensiones que tardarían meses en materializarse, mientras la mujer criaba sola a 3 hijos que preguntaban cuándo regresaría papá de su misión en las montañas. Las respuestas que ella podía ofrecerles eran tan insuficientes como las que el Estado ofrecía a una sociedad cansada de contar muertos. Los analistas de seguridad debatían si el operativo de Tapalpa representaba un cambio de estrategia o simplemente una operación excepcional motivada por la presión estadounidense para capturar a uno de los suyos convertido en enemigo. El número de víctimas era difícil de justificar desde cualquier perspectiva que no fuera la militar más estricta. 129 muertos por la captura de un solo hombre, por valioso que fuera su conocimiento. Los críticos señalaban que operativos de esta magnitud generaban efectos contraproducentes, fortaleciendo la narrativa del cártel como víctima de un estado represivo y legitimando su violencia ante comunidades donde la presencia gubernamental se reducía a incursiones armadas seguidas de abandonos prolongados. Las confesiones de Campo durante los interrogatorios revelaron detalles operativos del CJNG que confirmaban los peores temores de los servicios de inteligencia. La organización había establecido redes de reclutamiento que abarcaban desde Jalisco hasta Quintana Roo, operando centros de entrenamiento donde jóvenes desesperados aprendían técnicas de combate, manejo de explosivos y tortura psicológica. Los drones que el cártel utilizaba para transportar drogas y lanzar artefactos explosivos provenían de proveedores en China que facturaban como equipamiento agrícola. Los químicos para producir fentanilo llegaban desde India en contenedores etiquetados como suplementos alimenticios. La globalización del narcotráfico había convertido al CJNG en una corporación transnacional cuya eficiencia avergonzaba a muchas empresas legítimas. La comunidad de inteligencia estadounidense procesaba la información de Campo con la urgencia que merecía una fuente que había operado en el corazón de su propia estructura durante décadas. Cada nombre que el exagente proporcionaba era verificado, cada ruta de dinero era rastreada, cada contacto era investigado con recursos que raramente se desplegaban para casos individuales. Lo que emergía de ese análisis era un panorama de corrupción sistémica que implicaba no solo a Campo, sino a una cultura institucional donde las líneas entre perseguir y participar del narcotráfico se habían difuminado hasta volverse indistinguibles para algunos de sus protagonistas. En las calles de Guadalajara, la vida continuaba con la normalidad aparente que caracterizaba a una ciudad acostumbrada a convivir con la violencia como ruido de fondo permanente. Los restaurantes seguían llenos, los centros comerciales rebosaban de compradores, las universidades funcionaban con calendarios que no se alteraban por balaceras en las sierras cercanas, pero bajo esa superficie de normalidad palpitaba un miedo que todos conocían y nadie mencionaba, la certeza de que la guerra podía llegar a cualquier esquina en cualquier momento, de que la distinción entre zonas seguras y peligrosas era una ilusión que cualquier cártel podía desmentir cuando sus intereses lo requirieran. Campo había caído, pero el CJNG seguía controlando territorios donde el Estado solo existía como presencia esporádica y frecuentemente superada en fuego. Acto 3.
El juicio de Paul Campo en el Distrito Sur de Nueva York se convirtió en un espectáculo mediático que atrajo la atención de audiencias que raramente seguían casos de narcotráfico con tal interés. El exagente de la DEA, sentado en el banquillo de los acusados, representaba algo más que un criminal individual. Encarnaba el fracaso de instituciones que la opinión pública asumía incorruptibles, la demostración de que ningún sistema de vigilancia era inmune a la traición desde adentro. Los fiscales presentaban evidencia con la precisión de cirujanos, cada grabación, cada transferencia bancaria, cada mensaje encriptado, construyendo un caso que la defensa apenas podía contestar con argumentos técnicos sobre cadenas de custodia y jurisdicción. Las grabaciones reproducidas en la corte revelaban a un Campo que se jactaba de su conocimiento interno, con la arrogancia de quien creía estar operando más allá del alcance de cualquier consecuencia. En una conversación particularmente incriminatoria, explicaba al informante encubierto cómo evadir las técnicas de vigilancia que él mismo había ayudado a desarrollar durante su carrera, ofreciendo ser el estratega que el CJNG necesitaba para profesionalizar sus operaciones financieras. Su voz en las grabaciones era la de un hombre que había abandonado todo principio que alguna vez juró defender, calculando porcentajes de comisión sobre millones de dólares, cuyo origen en sangre y sufrimiento no parecía perturbarle en absoluto. Los testimonios de excompañeros de Campo en la DEA añadían dimensiones perturbadoras al perfil del acusado. Algunos lo recordaban como un agente brillante pero arrogante, convencido de su superioridad intelectual sobre colegas y supervisores, resentido por promociones que consideraba insuficientes para reconocer sus contribuciones. Otros mencionaban señales de alarma que habían sido ignoradas, gastos que excedían su salario, viajes frecuentes a México sin justificación oficial clara, una transformación en su actitud después de su retiro, que parecía ir más allá del ajuste normal a la vida civil. La retrospección revelaba patrones que en su momento nadie había querido ver, quizás porque ver implicaba actuar, y actuar contra uno de los suyos resultaba demasiado incómodo. El impacto del caso en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos se manifestaba en tensiones diplomáticas que excedían el ámbito judicial. El gobierno mexicano había cooperado en la captura de Campo a costa de 17 soldados muertos, pero ahora enfrentaba presiones para demostrar que esa cooperación no era selectiva, que los mismos recursos se desplegarían contra objetivos mexicanos del CJNG sin importar las consecuencias políticas internas. Washington exigía más extradiciones, más operativos conjuntos, más acceso a información de inteligencia que las autoridades mexicanas consideraban soberanamente protegida. Campo se convertía así en símbolo de desequilibrios históricos que ningún arresto individual podía resolver. Las familias de las 129 víctimas del enfrentamiento de Tapalpa ocupaban posiciones irreconciliables en el debate sobre la justicia que merecían sus muertos. Para los deudos de los soldados caídos, Campo era un traidor cuyo castigo nunca sería suficiente para compensar las vidas que había costado su captura. Para las familias de los sicarios, la historia era diferente. Hijos, hermanos, padres que habían muerto defendiendo a un patrón que los había abandonado a su suerte, cuyas muertes no generarían pensiones ni homenajes oficiales, cuya memoria sería borrada por una sociedad que prefería no reconocer la humanidad de quienes morían del lado equivocado de una guerra donde todos los lados parecían equivocados. El testimonio más devastador del juicio provino de un agente de la DEA en activo que había trabajado bajo la supervisión de Campo durante años cruciales de su carrera. Con voz quebrada por la emoción, describió cómo había admirado al acusado como mentor y modelo profesional, cómo había seguido sus consejos sobre técnicas de investigación y manejo de informantes, cómo se había sentido traicionado de manera personal al conocer la magnitud de la corrupción de quien había confiado ciegamente. Sus palabras resonaban más allá del caso individual, articulando un duelo institucional que afectaba a miles de agentes que ahora cuestionaban qué otros colegas podrían estar jugando el mismo doble juego que Campo había perfeccionado durante años. La defensa intentó una estrategia de humanización que fracasó ante la evidencia abrumadora presentada por la fiscalía. Los abogados de Campo argumentaron que su cliente había caído en dificultades financieras después de su retiro, que la transición a la vida civil había sido más difícil de lo anticipado, que el dinero del cártel había llegado en un momento de vulnerabilidad personal que había nublado su juicio. Los fiscales respondían con registros bancarios que mostraban transferencias comenzando apenas meses después del retiro,
evidencia de que la corrupción no había sido un desliz momentáneo, sino una elección calculada que Campo había planificado mientras todavía vestía el uniforme de la agencia que traicionaría. Los efectos colaterales del caso se sentían en operaciones antinarcóticos a lo largo de todo el continente. Informantes que habían cooperado con la DEA durante años exigían renegociar sus acuerdos, temerosos de que sus identidades hubieran sido comprometidas por las filtraciones de Campo hacia el CJNG. Agencias aliadas cuestionaban qué información compartida con sus contrapartes estadounidenses había terminado en manos de los cárteles. La confianza, ese activo intangible que hacía posible la cooperación internacional contra el narcotráfico, se erosionaba con cada revelación sobre la profundidad de la traición que el caso desnudaba. El testimonio del informante encubierto que había grabado a Campo ocupó días enteros del proceso, detallando con precisión casi teatral los encuentros donde el exagente había demostrado su disposición a servir al CJNG. Describió reuniones en restaurantes de Nueva York y Tampa, donde Campo y su cómplice discutían rutas de lavado de dinero con la naturalidad de ejecutivos planificando expansiones corporativas. Narró conversaciones donde el acusado se ofrecía a obtener drones comerciales, rifles de asalto, lanzagranadas y explosivos plásticos para el cártel, alardeando de contactos que podían conseguir cualquier cosa por el precio adecuado. El jurado escuchaba con expresiones que transitaban entre el asombro y la repugnancia. Los expertos en crimen organizado que testificaron como peritos contextualizaron el caso Campo dentro de tendencias más amplias de penetración cartelaria en instituciones gubernamentales de múltiples países. El CJNG había desarrollado estrategias sofisticadas de reclutamiento que identificaban funcionarios vulnerables mediante análisis de redes sociales, registros financieros y patrones de comportamiento que indicaban insatisfacción laboral o problemas económicos. Una vez identificados los objetivos, los acercamientos se realizaban con paciencia, comenzando con favores pequeños que gradualmente escalaban hasta comprometer completamente a la víctima. Campo encajaba perfectamente en ese perfil, aunque su nivel de acceso lo convertía en un premio mayor que los reclutadores habituales difícilmente alcanzaban. La sentencia, cuando finalmente llegó, reflejó la gravedad excepcional del caso. El juez impuso el máximo permitido por los cargos probados, 40 años de prisión federal sin posibilidad de libertad condicional, a cumplirse en una instalación de máxima seguridad, donde Campo pasaría sus días restantes aislado de la población general por su propia protección. El hombre, que alguna vez había comandado operaciones contra los cárteles más peligrosos del hemisferio, envejecería y probablemente moriría en una celda, rodeado de las mismas paredes que había ayudado a construir metafóricamente para otros durante su carrera. La ironía no escapaba a nadie en la sala cuando el acusado fue escoltado hacia el inicio de su condena. Las reacciones al veredicto dividieron opiniones entre quienes consideraban la sentencia justa y quienes la juzgaban insuficiente ante la magnitud del daño causado. Para las familias de los soldados mexicanos muertos en Tapalpa, ninguna condena estadounidense compensaría la pérdida de sus seres queridos en un operativo que solo había beneficiado a la justicia de otro país. Para los críticos del sistema judicial, el caso demostraba que la persecución del narcotráfico castigaba a peones mientras los verdaderos arquitectos del negocio permanecían intocables en sus fortalezas montañosas. Campo pagaría por sus crímenes, pero el Mencho seguía libre, el CJNG seguía operando, el flujo de drogas hacia Estados Unidos continuaba sin interrupción significativa. Los análisis posteriores al juicio identificaron fallos sistémicos en la supervisión de agentes de la DEA que habían permitido la corrupción de Campo durante años. Los controles internos que supuestamente debían detectar comportamientos anómalos habían fallado repetidamente, ignorando señales que en retrospectiva parecían obvias. Las reformas prometidas por la agencia se implementarían gradualmente, añadiendo capas de burocracia que complicarían el trabajo de agentes honestos sin garantizar que casos similares no volvieran a ocurrir. La lección del caso Campo era que ningún sistema de vigilancia podía prevenir completamente la traición cuando quienes debían ser vigilados eran precisamente los encargados de vigilar. El cómplice de Campo, Robert Sensi, fue sentenciado por separado a 25 años de prisión. Su edad avanzada y problemas de salud considerados como factores atenuantes por un juez que reconocía que el hombre probablemente no sobreviviría para cumplir su condena completa. Sensi
había sido el contacto inicial con el informante encubierto, el que había presumido los conocimientos de su amigo exagente como mercancía valiosa para cualquier organización criminal dispuesta a pagar. Su papel secundario pero crucial en el esquema recibía un castigo proporcional, aunque sus abogados apelaron argumentando deterioro cognitivo que la corte había rechazado como estrategia defensiva tardía. En México, el legado del operativo de Tapalpa continuaba manifestándose en formas que excedían las cifras de muertos y arrestados. La demostración de capacidad militar había generado efectos disuasivos temporales, pero también había intensificado la paranoia del CJNG y su disposición a responder con violencia desproporcionada ante cualquier amenaza percibida. Las comunidades de las sierras donde se había librado el enfrentamiento vivían bajo una ocupación militar que prometía protección, pero que muchos habitantes experimentaban como otra forma de control impuesto desde afuera. La paz que los discursos oficiales proclamaban era una paz armada, sostenida por el cañón de fusiles que podían apuntar en cualquier dirección, dependiendo de cómo se desarrollaran las alianzas cambiantes de la guerra del narco. Los archivos desclasificados décadas después revelarían que Paul Campo no había sido el único agente estadounidense comprometido con el CJNG durante aquellos años, que su caso era simplemente el más visible de una serie de traiciones que las agencias involucradas habían preferido manejar discretamente para evitar el escándalo público. Nombres que nunca aparecerían en titulares fueron retirados silenciosamente de sus funciones, pensionados anticipadamente con acuerdos de confidencialidad que compraban su silencio a cambio de evitarles el destino de su colega más expuesto. El sistema protegía sus propios secretos con la misma eficiencia con que perseguía a quienes amenazaban sus intereses cuando esos intereses coincidían con exponerlos. Acto 4. Los años que siguieron al caso Campo transformaron el panorama de la cooperación antinarcóticos entre México y Estados Unidos de maneras que los arquitectos del operativo de Tapalpa nunca habían anticipado. La desconfianza sembrada por la traición de un exagente de alto nivel contaminaba cada intercambio de información, cada operativo conjunto, cada reunión bilateral donde los fantasmas de corrupciones pasadas y posibles planeaban sobre las mesas de negociación. El CJNG, lejos de debilitarse por la pérdida de su asesor estrella, había demostrado una capacidad de adaptación que confirmaba los peores pronósticos de quienes advertían que los golpes espectaculares no desmantelaban estructuras, sino que las obligaban a evolucionar hacia formas más resilientes. Las sierras donde se había librado el enfrentamiento recuperaron gradualmente una normalidad que era solo apariencia. Los campesinos volvieron a sembrar sus parcelas entre casquillos que la tierra iba absorbiendo. Los niños regresaron a escuelas donde las paredes todavía mostraban impactos de bala que nadie se molestaba en reparar. Las fiestas patronales se reanudaron con bandas que tocaban corridos sobre batallas que los más jóvenes ya consideraban historia antigua. La memoria de los 129 muertos se diluyó en el flujo constante de nuevas víctimas que la guerra del narco producía con regularidad industrial. Tapalpa se convirtió en un nombre más entre tantos otros asociados con masacres que México coleccionaba como cicatrices de un conflicto que parecía destinado a perpetuarse indefinidamente. Paul Campo envejecía en su celda de máxima seguridad con la rutina monótona de quien ha sido condenado a observar el paso del tiempo sin posibilidad de intervenir en él. Los informes que ocasionalmente llegaban de la prisión federal donde cumplía su condena lo describían como un recluso modelo, silencioso y cooperativo, que pasaba sus horas leyendo libros de historia y escribiendo memorias que ningún editor publicaría jamás. Los intentos de periodistas por entrevistarlo eran rechazados sistemáticamente. El exagente había optado por el silencio como última forma de control sobre una narrativa que otros habían secuestrado completamente. Su nombre aparecía ocasionalmente en artículos académicos sobre corrupción institucional, reducido a caso de estudio para criminólogos que diseccionaban su caída sin comprender realmente sus motivaciones. El Mencho, el líder del CJNG, cuya captura habría justificado sacrificios mucho mayores que los del operativo de Tapalpa, continuaba eludiéndose en las sierras del occidente mexicano, donde había construido su imperio criminal. Los reportes de inteligencia lo ubicaban moviéndose constantemente entre refugios en Jalisco, Colima y Michoacán, rodeado de un círculo de confianza que se había reducido drásticamente después de que las filtraciones de Campo revelaran cuán penetrada estaba su organización.
Su salud, según fuentes que las agencias no podían verificar completamente, se deterioraba por una insuficiencia renal que requería tratamientos periódicos en instalaciones clandestinas montadas específicamente para atenderlo. Pero seguía libre, seguía comandando, seguía siendo el rostro invisible de una violencia que no cesaba. Las familias de los soldados caídos en Tapalpa habían recibido las compensaciones prometidas después de batallas burocráticas que duraron años más de lo anunciado. Las pensiones apenas alcanzaban para cubrir necesidades básicas, insuficientes para reemplazar los ingresos de hombres jóvenes que habían sido el sostén de hogares ahora encabezados por viudas que debían reinventarse para sobrevivir. Algunos hijos de los caídos habían crecido y elegido carreras militares siguiendo los pasos de padres que apenas recordaban. Otros habían partido hacia Estados Unidos buscando oportunidades que México no podía ofrecerles, inmigrantes en el país cuya guerra contra las drogas había convertido a sus padres en estadísticas. La herencia del operativo se medía en vidas transformadas tanto como en vidas perdidas. El debate sobre la efectividad de los operativos de alto impacto como el de Tapalpa continuaba dividiendo a especialistas en seguridad sin que ningún consenso emergiera de las discusiones. Los defensores argumentaban que la captura de campo había interrumpido redes de corrupción que habrían causado daños incalculables si hubieran continuado operando. Los críticos respondían que el costo humano superaba cualquier beneficio estratégico y que los mismos recursos invertidos en desarrollo social habrían producido resultados más duraderos contra las causas estructurales del narcotráfico. El gobierno presentaba el operativo como éxito mientras las comunidades afectadas lo recordaban como trauma. Ambas perspectivas contenían verdades parciales que no sumaban una verdad completa. La DEA había implementado las reformas prometidas después del escándalo Campo, añadiendo revisiones de antecedentes financieros para agentes en activo, monitoreando comunicaciones con mayor rigor, estableciendo protocolos de denuncia para comportamientos sospechosos que antes se ignoraban por camaradería mal entendida. Los resultados de estas medidas eran difíciles de evaluar. Quizás habían prevenido nuevas corrupciones. Quizás simplemente habían obligado a los corruptos potenciales a ser más cuidadosos. La agencia proyectaba una imagen de renovación institucional que sus críticos consideraban cosmética, cambios superficiales que dejaban intactas las estructuras de incentivos que habían permitido que alguien como Campo prosperara durante 25 años sin ser detectado. Los corridos que narraban el enfrentamiento de Tapalpa se multiplicaban en plataformas digitales donde los algoritmos los recomendaban a audiencias ávidas de relatos sobre la guerra del narco. Algunos glorificaban a los sicarios caídos como mártires de una causa que los compositores evitaban definir claramente. Otros celebraban a los soldados del GAFE como héroes nacionales que habían desafiado al mal encarnado en un traidor extranjero. La música se convertía en vehículo de memorias que competían por establecer narrativas oficiales sobre eventos cuya complejidad excedía cualquier canción de 3 minutos. Campo aparecía en estos corridos como figura casi mítica, el gringo que había vendido su alma al diablo y había pagado el precio en una montaña mexicana donde los gringos no debían meterse. El complejo de cabañas donde se había refugiado Campo la noche del operativo había sido demolido por órdenes militares meses después del enfrentamiento, sus estructuras reducidas a escombros que la vegetación fue cubriendo gradualmente hasta borrar casi toda evidencia de lo que había existido ahí. Solo quienes conocían la historia reconocían en aquel claro de la montaña el escenario de una batalla que había cambiado vidas y alimentado titulares durante semanas. Los lugareños evitaban el lugar, no por superstición, sino por prudencia práctica. Las zonas donde el Estado había demostrado su capacidad de violencia atraían atención que ningún campesino deseaba para sus parcelas tranquilas. Robert Sensi murió en prisión 4 años después de su condena, su corazón cediendo finalmente ante el peso de décadas de excesos y la presión de una reclusión para la que su cuerpo deteriorado no estaba preparado. Su muerte mereció apenas una nota breve en los medios que habían cubierto extensamente su juicio, un párrafo que cerraba un capítulo secundario de una historia cuyo protagonista principal seguía vivo en su celda de máxima seguridad. Nadie reclamó sus restos, fue enterrado en el cementerio de la prisión junto a otros reclusos sin familia que quisiera cargar con el peso de sus memorias. El cómplice había terminado de pagar su deuda con una sociedad que ya lo había olvidado.
El sistema de justicia que había procesado a Campo continuaba funcionando con la eficiencia impersonal que lo caracterizaba, produciendo condenas contra narcotraficantes de todos los niveles mientras el flujo de drogas hacia Estados Unidos permanecía esencialmente inalterado. Los éxitos se medían en toneladas decomisadas, en arrestos ejecutados, en sentencias pronunciadas. Los fracasos se medían en sobredosis mortales, en comunidades devastadas, en presupuestos que crecían sin que los problemas que justificaban ese crecimiento mostraran señales de disminuir. Campo había sido castigado, pero el sistema que lo había producido y que él había traicionado seguía operando con las mismas contradicciones que hacían posibles tanto su ascenso como su caída. Las montañas de la Sierra Madre del Sur continuaban guardando secretos que ningún operativo revelaría completamente, en cañadas donde nunca llegaban caminos pavimentados, donde las señales de celular se perdían entre picos que bloqueaban cualquier comunicación. El CJNG mantenía campamentos que se movían constantemente para evadir la vigilancia satelital. Los herederos de los sicarios caídos en Tapalpa cumplían funciones similares a las de sus antecesores, reclutados por las mismas necesidades económicas que habían llevado a sus padres a tomar armas que terminarían matándolos. El ciclo se perpetuaba con la inevitabilidad de las estaciones, cada generación reemplazando a la anterior, en una guerra que nadie ganaba, pero que todos seguían peleando, porque nadie sabía cómo dejar de hacerlo. El amanecer sobre Tapalpa pintaba de naranja las cumbres de montañas que habían presenciado batallas mucho antes de que existieran los cárteles, cuando purépechas y españoles disputaban territorios que ahora pertenecían nominalmente a un estado cuya autoridad se ejercía de manera intermitente y frecuentemente cuestionada. Los pinabetes se mecían al viento como lo habían hecho durante siglos, indiferentes a las tragedias humanas que se desarrollaban bajo su sombra, a los nombres que pasaban y se olvidaban mientras las raíces seguían bebiendo de una tierra que había absorbido sangre de todas las épocas. Paul Campo era uno más entre tantos que habían llegado a aquellas montañas buscando algo que no encontraron, cuya historia se diluía en el murmullo del viento entre las copas de árboles que habían visto demasiado para sorprenderse por nada. En algún lugar de aquella sierra, probablemente no muy lejos de donde había caído el exagente de la DEA, hombres armados vigilaban caminos que solo ellos conocían, protegiendo cargamentos cuyo valor excedía el Producto Interno Bruto de muchos países pequeños. El narcotráfico continuaba su flujo eterno, adaptándose a cada obstáculo, absorbiendo cada pérdida, regenerándose de cada golpe con la vitalidad de un organismo que había evolucionado durante décadas, hasta convertirse en parte integral de economías que públicamente lo condenaban y privadamente dependían de él. Campo había sido capturado, juzgado, condenado. 129 personas habían muerto para que eso fuera posible. Y en las montañas del occidente mexicano, donde la niebla descendía cada madrugada ocultando secretos antiguos y violencias nuevas, la guerra continuaba como si nada hubiera cambiado, porque en lo esencial nada había cambiado realmente. Lo que nadie en Washington ni en Ciudad de México sospechaba mientras los helicópteros descendían sobre Tapalpa era que Paul Campo no había llegado a las montañas jaliscienses solo para esconderse de una justicia que todavía no lo campoquetamente perseguía. Los documentos que se encontrarían en las horas siguientes al enfrentamiento revelarían que el exagente estaba a punto de consumar una operación que habría cambiado el equilibrio de poder entre los cárteles mexicanos. La entrega al CJNG de una lista completa de informantes de la DEA infiltrados en organizaciones rivales, nombres cuya exposición habría desatado una purga continental que costaría cientos de vidas adicionales. El operativo que se desarrollaba entre el fuego cruzado no era solo la captura de un traidor, era la interrupción de una masacre que nunca llegaría a ocurrir gracias a la sangre derramada aquella madrugada en la sierra.